Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que, a mí me tiene fascinada. Como ya saben por el título, vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas, talentosas y, por qué no decirlo, enigmáticas Demet Özdemir. Y específicamente vamos a desentrañar el misterio de cómo logró ocultar su embarazo durante meses. Sí, meses. Impresionante. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuáles fueron sus secretos, sus trucos, sus estrategias? ¿Quién sabía y quién no? Prepárense porque vamos a desmenuzar este cotilleo, pero como siempre con mucho respeto y cariño hacia Demet. Antes de empezar, como siempre, un recordatorio rápido: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. No olviden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo y, por supuesto, denle like si les gusta lo que ven. Su apoyo me motiva a seguir adelante. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos a hablar del embarazo secreto de Demet Özdemir. La noticia del embarazo de Demet fue, sin duda, un auténtico bombazo. Revolucionó las redes sociales, llenó portales de noticias y generó un debate apasionado entre los fans y los medios de comunicación. ¿Por qué fue tan impactante? Varias razones convergen aquí. Primero, como ya mencioné, Demet es una actriz extremadamente popular. Su carrera ha sido meteórica, protagonizando series de éxito internacional que la han catapultado a la fama. Cualquier noticia sobre ella, por trivial que parezca, genera expectación y curiosidad. Segundo, y esto es crucial, Demet logró mantener su embarazo en secreto durante un periodo considerable. Esto en sí mismo es digno de admiración. En un mundo donde la información vuela a la velocidad de la luz, donde los paparazzi están al acecho en cada esquina y donde las redes sociales exigen inmediatez, el hecho de que Demet pudiera guardar este secreto durante tanto tiempo es algo que nos fascina y nos intriga. La pregunta que todos nos hicimos en su momento fue: ¿cómo demonios lo hizo? ¿Cómo logró evadir la mirada atenta de los medios, de los fans y del público en general? ¿Cómo logró mantener su secreto a salvo de las filtraciones y las especulaciones? Y por supuesto, las respuestas son múltiples y bastante interesantes. Para entenderlo mejor, debemos analizar el contexto en el que se produjo este embarazo secreto. Demet Özdemir, en ese momento, se encontraba en una fase de su vida muy activa y dinámica. Su carrera profesional estaba en pleno auge. Estaba trabajando en proyectos importantes, asistiendo a eventos, grabando escenas. Además, su vida personal también era objeto de interés público, especialmente su matrimonio. Todo esto, de alguna manera, actuó como una especie de cortina de humo. La gente, los medios, los fans, estaban más enfocados en sus proyectos laborales, en sus apariciones públicas, en sus looks, en su vida cotidiana. Quizás, en medio de todo este ruido, los posibles cambios físicos no fueron tan evidentes o, al menos, no generaron la suficiente sospecha. La atención se desvió hacia otros aspectos, lo cual fue una estrategia inteligente por parte de Demet y su equipo. Pero, ¿cómo logró exactamente ocultar su embarazo? ¿Cuáles fueron sus tácticas, sus trucos, sus secretos? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Uno de los factores más importantes, sin duda, fue su vestuario. Demet, con la ayuda de su equipo de estilistas, eligió cuidadosamente prendas que favorecían la discreción. Estamos hablando de vestidos sueltos, amplios, con cortes que ocultaban la silueta. Vestidos de corte imperio que disimulan la cintura y resaltan el busto. Faldas con vuelo que crean volumen y ocultan posibles cambios en la zona abdominal. Pantalones de cintura alta, que estilizan la figura y disimulan el vientre. Blusas holgadas con tejidos fluidos y caídas elegantes. Prendas que en general no marcaban la figura, sino que la adornaban y la embellecían. Es como si tuviera un equipo de estilistas dedicados a una misión encubierta. La elección de los colores también fue clave. Demet optó por tonos neutros, oscuros o con estampados discretos, que ayudaban a disimular cualquier cambio en su figura. Colores como el negro, el azul marino, el verde botella, el burdeos o los estampados florales sutiles, son perfectos para crear un efecto visual de camuflaje. Evitó los colores brillantes, los estampados llamativos y las prendas ajustadas que pudieran delatar su estado. Además de la ropa, otro elemento crucial fueron los ángulos y las poses en las fotos.
Demet, o su equipo de profesionales, se encargó de elegir cuidadosamente las imágenes que se publicaban en redes sociales y en eventos públicos. Las poses, en muchas ocasiones, fueron estratégicas. Posaban de lado, tapándose con las manos, o usando accesorios estratégicos, como bolsos grandes, chaquetas o abrigos. Se valieron de trucos de estilismo para crear una ilusión óptica. La postura corporal también jugaba un papel importante. Demet, en muchas ocasiones, se inclinaba ligeramente hacia adelante, cubriendo su abdomen con sus brazos o con el propio vestuario. Es un juego de ilusiones ópticas, un arte que dominan a la perfección en el mundo de las celebridades. Imaginación al poder. No podemos olvidar la importancia de la discreción y la privacidad. Demet siempre ha sido una persona bastante reservada en cuanto a su vida personal. Aunque es una figura pública, ha sabido mantener un cierto grado de intimidad. Esto de alguna manera facilitó las cosas. Al mantener un perfil bajo en ciertos aspectos, la atención mediática no se centraba tanto en ella, y por lo tanto, las especulaciones sobre un posible embarazo eran menos frecuentes. Los medios, por supuesto, siempre están al acecho, pero si no les das material, es más difícil que la investigación avance. Demet, al ser discreta y reservada, dificultó el trabajo de los paparazzi y de los medios sensacionalistas. No alimentó las especulaciones, no dio pistas, no se dejó llevar por la tentación de compartir información personal. Otro punto a considerar es el equipo que la rodeaba. Es muy probable que Demet contara con un círculo íntimo de amigos y familiares que sabían la verdad y la apoyaron en todo momento. Estas personas, por supuesto, fueron clave para mantener el secreto. La lealtad y la discreción son fundamentales en este tipo de situaciones. Imagínense la cantidad de presión, y la tentación de contarlo a alguien más, es impresionante. Contar con un equipo de confianza que supiera guardar el secreto y que la protegiera, fue fundamental para el éxito de la misión. También es posible que Demet, en ciertos momentos, optara por alejarse un poco de la vida pública. Quizá redujo sus apariciones en eventos, o evitó ciertos compromisos que pudieran poner en riesgo su secreto. Es una decisión inteligente porque cuanto menos te expones, menos probabilidades hay de que se descubra algo. El descanso, la tranquilidad y la privacidad son fundamentales para llevar un embarazo con calma y sin presiones innecesarias. En lugar de forzar su presencia en eventos sociales, Demet priorizó su bienestar y el de su bebé. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que se usaran recursos de edición y retoque fotográfico. Hoy en día, con la tecnología, es posible modificar imágenes para disimular cualquier cambio físico. No estoy diciendo que fuera el caso, pero es una posibilidad que hay que considerar. Las revistas, las redes sociales y los medios de comunicación utilizan herramientas de edición para mejorar las fotografías, y esto podría haber sido utilizado para disimular cualquier cambio en la silueta de Demet. De cualquier manera, es importante respetar la decisión de Demet de mantener su embarazo en privado, y entender que cada persona tiene derecho a manejar su vida personal como mejor le parezca. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues creo que hay varias lecciones. Primero, que la profesionalidad y la discreción pueden ser claves para mantener un secreto. Segundo, que la ropa y los accesorios pueden ser aliados muy efectivos para crear ilusiones ópticas. Tercero, que es fundamental rodearse de personas de confianza. Y finalmente, que cada persona tiene derecho a proteger su privacidad y a vivir su vida como le plazca. Es su cuerpo, su vida y su decisión. En un mundo donde la exposición mediática es constante, Demet nos demuestra que es posible preservar la intimidad y proteger los momentos importantes de la vida. En resumen, Demet Özdemir, con su profesionalidad, su elección de vestuario, su control de las redes sociales, su discreción, sus estrategias de posado y, sobre todo, su círculo de confianza, logró ocultar su embarazo durante meses. Fue un secreto bien guardado, que generó mucha expectación y sorpresa cuando finalmente se reveló. Es una historia interesante que nos demuestra que con ingenio, determinación y un poco de ayuda, es posible mantener la privacidad en un mundo tan expuesto como el de las celebridades. Nos enseña que incluso bajo la lupa de los medios, es posible proteger la intimidad y vivir los momentos importantes de la vida con tranquilidad. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. A mí me encanta analizar estos temas, porque creo que nos ayudan a entender mejor cómo funciona el mundo de las celebridades y cómo, a pesar de la fama, también tienen derecho a la privacidad.
Nos muestra que las estrellas de cine y televisión son personas como nosotros, que también tienen derecho a la intimidad y a disfrutar de los momentos importantes de la vida sin la presión mediática constante. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció el secreto de Demet? ¿Creen que hizo bien en mantenerlo en privado? ¿Qué otros secretos de famosos les gustaría que analizáramos en el canal? ¿Qué otros trucos o estrategias creen que pudo utilizar Demet? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao.